Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos. Este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo. Para nosotros es un día muy especial porque tenemos en la presencia del doctor Elizondo López, que además de ser el autor del libro El síndrome de la borrachera seca, nos va a hablar respecto a este tema tan importante. Así que adelante, doctor, todo suyo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes este tema tan importante como es el síndrome de la borrachera seca. La esencia de este síndrome es diferenciar dos términos. Uno es la abstinencia y otro es la sobriedad. Es decir, no es lo mismo abstinencia que sobriedad. ¿Cuál es la diferencia? Abstinencia es dejar de consumir alcohol o dejar de consumir cualquier otra droga adictiva. Eso es abstinencia, dejar de consumir. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad es, una vez que se ha dejado de consumir, alcanzar la madurez emocional. Dejar de ser unos bebés emocionales. El infantilismo, la inconsistencia, la falta de un programa de vida adecuado, etcétera. Entonces, muchos adictos, muchos alcohólicos, piensan inocentemente que dejando de beber o dejando de consumir cualquier droga adictiva, con el solo hecho de dejar de consumir esas drogas, todo va a cambiar mágicamente. Y no es cierto. Eh, el síndrome de la borrachera seca es justamente cuando una persona adicta, ya sea al alcohol o ya sea a otro tipo de droga adictiva, piensa que con la pura abstinencia, en forma automática, va a ir alcanzando la sobriedad. Y no es así el asunto. ¿Por qué? Porque el problema de las adicciones, tanto del alcoholismo como del el resto de la drogadicción, tiene dos elementos. Por eso yo a esta enfermedad la he llamado el dragón de dos cabezas. Y siempre he hecho un cuentecillo ahí alrededor de un dragón de dos cabezas, al que la única forma de poder matarlo era cortándole las dos cabezas de un solo golpe. Porque en ese cuentecillo, muchos caballeros que querían vencer al dragón llegaban armados con su espada, le cortaban la primera cabeza, pero perdían la espada en ese lance, tenían que regresar por otra espada, y cuando regresaban, ¿cuál no sería su sorpresa? Que el dragón ya había recuperado la cabeza que le habían cortado. Este cuentecillo nos puede pintar claramente cómo es el problema de la adicción al alcohol o de la adicción a las drogas. Es decir, muchísima gente le dice a las personas que desarrollan adicción al alcohol o adicción a las drogas, ya deja de beber, ya deja las drogas, ya déjalas, ya. Y piensan que dejando las drogas, ya en automático todo va a cambiar. Y no es cierto, y no es cierto. Porque la primera pregunta es, ¿por qué consumo drogas? ¿Por qué consumo alcohol? ¿Cuál fue la razón por la que empecé a beber o por la que empecé a consumir drogas? Era justamente por la incapacidad de enfrentar los problemas cotidianos de la vida. Como consecuencia de un complejo de inferioridad, de una neurosis, de una problemática familiar, emocional, de una baja autoestima, de una depresión prolongada, es decir, muchos factores. Y por eso ideé yo el cuentito del dragón de dos cabezas, porque el problema del alcoholismo o de la drogadicción
Es como querer matar a un dragón de dos cabezas. Una es la cabeza adictiva, es decir, por qué esa persona se hizo adicta al alcohol o adicta a las drogas o adicta a ambas cosas. Pero la segunda cabeza es la cabeza neurótica. ¿Cuál es la cabeza neurótica? Es el conjunto de características que hacen que una persona desarrolle una neurosis. ¿Y qué es la neurosis? Es una problemática emocional que genera una desadaptación existencial con muchos problemas de enfrentar los problemas, de superar las crisis, de superar las depresiones, de superar eh, la mala, el mal concepto que tenemos de nosotros mismos. Esa es la otra cabeza del dragón. La mayor parte de los parientes o de las personas preocupadas por un adicto le dicen, ya deja de beber, ya deja de consumir drogas. Y piensan muy inocentemente que dejando de beber o dejando de consumir drogas o dejando de ambas cosas, ya la recuperación hacia la sobriedad se va a dar en automático. Y no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Póngase a pensar todas aquellas personas que han desarrollado problemas con el alcohol o con las drogas, que cuál era la razón por la cual empezaron a beber alcohol en forma excesiva o a consumir drogas. Era para escaparse de la realidad, de una realidad que no les gustaba, que no les agradaba, que los hacía sentirse mal, que los hacía sentirse culpables, que los hacía sentirse inferiores a los demás, incapaces de triunfar, incapaces de lograr aquellas metas que se proponían. Y esa fue la razón que los llevó a fugarse a través del alcohol o a través de las drogas. Pero cuando alguien cae en el alcoholismo, cae en la drogadicción, todo el mundo le dice, ya deja de beber, ya deja de consumir. Pero no le dicen, ya tienes que enfrentar tus problemas emocionales, ya tienes que enfrentar tus problemas existenciales, ya tienes que enfrentar tus sentimientos de inferioridad, ya tienes que superar tus resentimientos, ya tienes que enfrentarte a esa depresión crónica que traes arrastrando durante muchos años y tienes que tratarte emocionalmente, pero para eso tienes que dejar de beber o dejar de consumir drogas. Por eso hay que tener muy claro la diferencia que hay entre abstinencia y sobriedad. Abstinencia es simplemente dejar el alcohol o dejar las drogas y pensar inocentemente que ya con la abstinencia en automático voy a llegar a la sobriedad y no, no es cierto. Los que dejan de beber o dejan de consumir drogas, pero, pero no crecen emocionalmente, ya no beben, ya no se intoxican con alcohol o con drogas, pero sufren un fenómeno existencial de desadaptación que se llama síndrome de borrachera seca, porque están secos, ya no consumen, ya no consumen, pero siguen persistiendo los problemas emocionales, la depresión, la angustia, la inseguridad, el resentimiento, una serie de defectos de carácter que tienen que enfrentar y que tienen que superar. Por eso hablaba yo del dragón de dos cabezas, porque cuando un adicto decide remediar su enfermedad, lo primero que tienen que hacer desde luego es dejar el alcohol o dejar las drogas o dejar ambas, porque ese es tan solo el primer paso. Pero el segundo paso, una vez que ya se alcanza la abstinencia y que ya se tiene la convicción de que se padece una enfermedad incurable, progresiva y mortal,
y que requiere que esa persona deje de beber por el resto de su vida, cuando se tome esa decisión, se ha dado el primer paso, pero falta el segundo paso. ¿Cuál es este segundo paso? Conocer cuáles son las causas emocionales, existenciales, que los llevaron a esta situación de angustia, de depresión, de resentimiento, de desadaptación, de miedo a enfrentar la realidad, etcétera, 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 que es la otra cabeza del dragón. Y cuando alguien deja de beber o deja de consumir drogas o deja de consumir alcohol y drogas, no va a alcanzar la madurez en forma automática, ¿no? Va a tener que hacer una introspección de su existencia, de su vida y de que cómo fue que finalmente lo atraparon el alcohol o las drogas, o el alcohol y las drogas. Y seguramente va a encontrar una serie de situaciones, de sufrimientos, de resentimientos, de miedos, de temores, de inadaptación social en la cual tienen que trabajar. Entonces, por favor, olvídense de la idea de que si dejo de beber o dejo de consumir drogas o dejo de consumir alcohol y drogas, en automático voy a ser una gente sobria. Eso no es cierto, es una ilusión. El dejar de beber alcohol o de consumir drogas es tan solo el primer paso. Y yo siempre doy el ejemplo de un río muy caudaloso que una persona tiene que atravesar de un lado al otro lado del río, pero no lo puede hacer de un solo brinco, porque es muy ancho el río y muy caudaloso. Pero hay una roca en medio del río. Entonces, esa persona que quiere llegar al otro lado tiene que dar dos brincos. El primero es de donde está hasta la roca que está en medio del río. Y el segundo ya de la roca al otro lado. Lo mismo ocurre con la adicción al alcohol o a las drogas. El primer paso es la abstinencia. Pero en el ejemplo que estoy dando, la abstinencia es como brincar a la roca y quedarse ahí, parados en la roca, muertos de frío, pasándole el agua por en medio y no dar el siguiente paso. Y el siguiente brinco es de la abstinencia a la sobriedad. Entonces, concluyendo, abstinencia es dejar de beber o dejar de consumir drogas. Bueno, ya logré la abstinencia. Ya estoy en medio de la roca de ese río caudaloso. Pero ahora tengo que dar el segundo paso. Y el segundo paso es brincar de la abstinencia a la sobriedad. Entonces, ¿qué es sobriedad? Sobriedad es dejar de consumir alcohol o drogas o cualquier sustancia adictiva o cualquier conducta adictiva y crecer emocionalmente, madurar emocionalmente, dejar de ser un niño rey. Los alcohólicos activos o las alcohólicas activas o las drogadictas activas se comportan como niños o como niñas chiquitas. Son caprichudos, son dependientes, son enojones, son manipuladores, pero no crecen emocionalmente. Y cuando un alcohólico deja de beber, se vuelve un niño regañado, se vuelve un niño amargado, que le quitaron su juguete favorito. ¿Por qué? Porque cuando bebía se escapaba de la realidad a través de la bebida o se escapaba de la realidad a través de las drogas. Es decir, el alcohol y o las drogas son solamente un escape, pero que no me cambie. Entonces, claro, el primer paso para lograr mi recuperación, mi rehabilitación, el primer paso es dejar la bebida, dejar las drogas, dejar ambas.
mantenerme en total abstinencia de cualquier sustancia adictiva. Entonces ya dieron el primer paso y ya cayeron en la roca en medio del río. Pero ahora hay que dar el segundo paso, que es quizá un poco más difícil que el primero, y es brincar de esa abstinencia a la sobriedad que está del otro lado del río. Cuando un alcohólico o un adicto a drogas se queda parado en mitad del río y no crece emocionalmente, está sufriendo un síndrome de la borrachera seca, que es justamente lo que estamos hablando en estos momentos. Síndrome de la borrachera seca. Es decir, el señor ya no bebe, el señor ya no consume drogas, pero sigue siendo un neurótico, un enfermo emocional, un desadaptado social, una gente con muchos resentimientos, una gente con muchos miedos, muy temerosa, y que finalmente, sin beber alcohol o sin consumir drogas, se siente muy desadaptado. ¿Por qué? Porque cuando bebía o cuando consumía drogas, lo hacía justamente para escaparse de sus problemas existenciales, para escaparse de sus problemas cotidianos. En lugar de enfrentarlos y cambiar, simplemente se escapaba de la realidad emborrachándose o se escapaba de la realidad consumiendo drogas. Entonces, es la primera idea de esta plática, diferenciar abstinencia y sobriedad. Abstinencia es dejar alcohol y drogas, pero no crecer emocionalmente. En cambio, sobriedad es lograr la abstinencia de alcohol o de cualquier otra droga y crecer emocionalmente. Dejar de ser un borracho seco, un niño emocional. Y eso es más difícil que dejar la droga, es más difícil que dejar el alcohol. ¿Por qué? Porque debe dejar de ser un niño rey. Yo al alcohólico activo le llamo el niño rey, porque se comporta como un niño, pero es un dictador, como si fuera un rey. Quiere que todo mundo le solucione sus problemas, quiere que todo mundo lo obedezca, quiere que todo mundo le resuelva sus problemas, le diga lo que tiene que hacer, etcétera, pero no enfrenta su realidad y anda como, sintiéndose víctima de los demás. No me comprenden, no me entienden, me corrieron del trabajo, mi mujer ya me dejó, estoy amenazado de divorcio, y andan ahí jugando el rol de víctimas en lugar de enfrentar su realidad y decir, bueno, cuál es el problema? ¿Qué fue lo que causó todo esto? Pues mi manera ingobernable de consumir alguna sustancia adictiva. Llámese alcohol, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese alucinógenos o cualquier sustancia adictiva. Pero esa es la abstinencia. Ahora, ¿qué es la sobriedad? La sobriedad es crecer emocionalmente, dejar de ser un niño rey. Yo al alcohólico activo, al adicto activo, le digo el niño rey, porque se siente como rey. Quiere que todo el mundo lo obedezca, que todo el mundo le siga sus exigencias, pero se comporta como un niño irresponsable. Pierde los trabajos, se pierde cuando bebe, no llega a su casa durante 3 noches, etcétera. O sea, un comportamiento irresponsable de niño. Ah, pero se sigue sintiendo rey. Y que no me digan que deje de beber y que no me digan que deje las drogas, pues es mi única diversión para mí. Entonces, es muy importante tener esa idea del dragón de dos cabezas. Cuando se deja de beber y cuando se deja de consumir drogas, se le ha cortado una cabeza al dragón, pero persiste la otra cabeza, que es la cabeza neurótica. Es decir, el dragón tiene la cabeza adictiva y la cabeza neurótica.
Con la abstinencia se corta la abstinencia adictiva, pero persiste la cabeza neurótica del dragón. ¿Y qué pasa con esa cabeza neurótica? Que se encarga de reproducir la cabeza adictiva que le habían cortado. Y al rato viene la recaída. Entonces, quien deja de beber o deja de consumir drogas, pero no cambia, no crece emocionalmente, no supera sus defectos de carácter, es un borracho seco. Es una persona que padece un síndrome de la borrachera seca, ¿verdad? Y esta es una forma de neurosis que la tiene el adicto cuando solamente se conforma con dejar de consumir su droga favorita. Es decir, el primer paso es dejar de beber o dejar de consumir drogas. Pero el segundo paso, que es más difícil que el primero, es empezar a crecer emocionalmente. Y bueno, pues esta borrachera seca sí tiene 12 características fundamentales. Así como en el tratamiento del alcoholismo existen los 12 pasos, existen las 12 tradiciones, también en el desarrollo de la adicción al alcohol o a las drogas hay 12 síntomas que caracterizan al adicto, ya sea adicto al alcohol, ya sea adicto a las drogas o adicto a ambas. Y voy a decir estos 12 síntomas, vayan palomeando. El primero es inmadurez y detención del crecimiento emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los adictos son muy infantiles, son muy inmaduros emocionalmente y detienen su crecimiento emocional, no se convierten en verdaderos adultos responsables de su vida y siempre están esperando que los demás solucionen sus problemas. Entonces, se hacen unos niños dependientes. Yo al alcohólico o al adicto en esta etapa le llamo el niño rey, porque se comportan como niños, pero se sienten unos dictadores con los demás. Y si alguien se atreve a decirles que deje de beber o que se meta a un grupo de AA, etcétera, se enojan, se sienten atacados y se sienten insultados, ¿verdad? ¿Por qué? Que son adictos y defienden su droga favorita. Pero esto los hacen unos bebés emocionales. Esto se llama el infantilismo. Son como bebés, se quedan ahí atrapados en una mentalidad de niños, demandantes, quieren que los demás resuelvan sus problemas, nunca se tornan responsables, siempre le echan a alguien la culpa de sus fracasos. Inmadurez, bebés emocionales y muy dependientes de figuras tales como su madre, su padre, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, su jefe, etcétera, ¿no? Esta dependencia a los demás impide que obtengan dos condiciones fundamentales de la sobriedad, que son la autonomía y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir autonomía? Que yo me cuido solo, que yo me basto solo, que yo enfrento mis problemas solo. Claro, solicitando el apoyo de los demás en caso de una enfermedad, en caso de un conflicto conyugal, que me lleve a hablar con mi esposa, etcétera, que buscábamos una solución, etcétera, ¿no? Pero yo soy el responsable de aceptar esa problemática y tratar de superarla. No sentirme como un niño en que me siento que todos son los malos del cuento menos yo, ¿verdad? Porque no crecen emocionalmente, porque no saben manejar sus emociones, porque no se pueden comportar como un adulto responsable.
Y entonces se hacen muy dependientes de su madre, de su padre, de sus hermanos mayores, de su jefe, de sus amigos. Y esto, pues, les quita su autonomía y su responsabilidad. Por otro lado, la segunda gran característica del borracho seco es la actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. Se vuelven unos deshonestos profesionales. ¿Por qué? Porque quieren cubrir su adicción, quieren cubrir su dependencia del alcohol, quieren cubrir su dependencia de las drogas, quieren depender la dependencia de ambas cosas, ¿verdad? Y entonces, son niños emocionales que culpan a los demás de todo lo que les está pasando, pero nunca asumen su propia responsabilidad. Entonces, esta deshonestidad es fundamental. Hay que aceptar la realidad. ¿Qué es lo que pasa con los adictos, con los alcohólicos, con los drogadictos? Que no aceptan, que ellos siempre piensan que la pueden dejar cuando ellos quieran. Pero pues que a ellos les gusta. A mí me gusta beber con mis amigos de vez en cuando, o me gustan las drogas, me gusta la mota, etcétera. Pero no, de pronto no se han dado cuenta que ya no pueden vivir sin ellas, que ya ante cualquier situación que los ponga tensos, cualquier frustración, o simplemente para sentirse alegres, para sentirse adaptados cuando van a una reunión, pues tienen que estar emborrachados o tienen que estar bajo el efecto de alguna droga, porque se sienten incapaces de manejar las situaciones estando sobrios. Entonces, esta es la inmadurez. Y claro, los problemas que tiene el alcohólico, como buen inmaduro, como buen niño emocional, pues les echa la culpa a los demás. Mi esposa tiene la culpa, mi jefe tiene la culpa, mis hijos tienen la culpa, me asaltaron y por eso los ladrones tienen la culpa de lo que me está pasando y no asumen su propia responsabilidad. El segundo síntoma es la deshonestidad permanente. Deshonestos. ¿Por qué son deshonestos? Porque quieren cubrir y quieren justificar su tendencia a la bebida o su tendencia al consumo de drogas. Y nunca aceptan que ya se convirtieron en adictos. Ellos piensan que pueden controlar la bebida, ellos piensan que pueden controlar las drogas, que simplemente las toman para sentirse bien un rato. Pero el hecho es de que ya no se sienten adaptados en ninguna circunstancia, sobre todo de tipo de interacción social o de asumir una responsabilidad, sino solamente estar recurriendo a las bebidas o a las drogas para enfrentar esos miedos existenciales. Entonces, son deshonestos existenciales. Engañan, mienten, inventan, hay pretextos, prometen y no cumplen, hacen trampa, no respetan las reglas de juego, piden prestado y no pagan, ofrecen mordidas para evitar ser detenidos y practican otro tipo de corruptelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, deshonestidad ante sí mismo y ante los demás. El segundo síntoma de borrachera seca es la amargura e insatisfacción emocional. Repito, amargura e insatisfacción emocional. ¿Por qué? Por persistencia de los resentimientos. Una persona resentida, enojada, inadaptada, se siente víctima de los demás, se siente desadaptado, no se siente aceptado por los demás, siente que los demás le exigen, que los demás no lo comprenden. Entonces está resentido y está amargado, y está amargado. Esta es otra de las características, ¿no? Amargura e insatisfacción emocional por persistencia de los resentimientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentar esos resentimientos, aceptarlos,
¿Por qué estoy resentido con mis padres? ¿Por qué estoy resentido con mi esposa? ¿Por qué estoy resentido con mi jefe? ¿Por qué estoy resentido con mis hijos? Hay que enfrentar esos resentimientos y manejarlos en sobriedad y tratar de superarlos. El segundo síntoma es esa amargura y esa insatisfacción emocional que es consecuencia de la persistencia de los resentimientos. Están enojados, están amargados, están desadaptados. Por eso, cuando van a una reunión, a una fiesta, tienen que tener 3 o 4 tragos entre pecho y espalda para poder adaptarse, porque son tímidos, porque no se saben relacionar sanamente con las demás personas, o cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna pena, luego corren a refugiarse en el alcohol. Todo esto los lleva al cuarto síntoma de borrachera seca, que es un sentimiento de culpabilidad y de autodevaluación. Se sienten culpables y autodevaluados, aunque en el fondo no lo aceptan. Siempre tratan de echarle la culpa a los demás de esta desadaptación o de estos problemas generados por su minusvalía, por este abandono de sus obligaciones, etcétera, 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 ¿no? Otro síntoma es el egocentrismo, la autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. Es decir, para compensar esas situaciones negativas, son egocéntricos, es decir, se sienten los reyes del mundo, nadie les puede decir nada, ellos siempre tienen la razón, siempre se sienten autosuficientes, pero es una autosuficiencia neurótica. Manejan mal su agresividad, se vuelven agresivos, se vuelven resentidos, ¿verdad? Y tienden al egocentrismo y a la omnipotencia. Esto es una forma de compensación de lo que en realidad es un sentimiento de inferioridad y un sentimiento de culpabilidad y un sentimiento de desadaptación, que no enfrenta, que lo niega. Entonces, pues, ¿cuál es la mejor fuga? Pues emborracharse o endrogarse. Otro síntoma de borrachera seca muy importante son los miedos permanentes ante los retos de la vida. A todos los que existimos, pues la vida nos enfrenta a retos. Tenemos que conseguir un empleo, tenemos que mantener nuestro empleo, tenemos que ir a la escuela, tenemos que pasar de año, eh, tenemos que tener un hogar, mantener una casa, mantener unos hijos. Todo eso genera, eh, perdón, perdón, todo eso genera una serie de sentimientos negativos en la persona que los padece. Y entonces, lógicamente, trata de escaparse para no sentir esos sentimientos negativos. ¿Y qué hace? Pues recurre al alcohol para fugarse de esa depresión, para fugarse de esa desadaptación social y vive siempre en la oscuridad, vive siempre en el temor, en el miedo, en el resentimiento. Otro síntoma es la ingobernabilidad sexual y sentimental. El manejo de los sentimientos y el manejo de la sexualidad es una cosa muy presente en la mayor parte de los adictos o de las adictas. Problemas sentimentales, problemas emocionales, problemas de adaptación social. Les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque se sienten menos que los demás, tienen mucha timidez, tienen mucha inseguridad, no se quieren mucho. Pero después de la tercera copa, como dice el dicho, primera copa
soy tu amigo. Segunda copa, soy tu hermano. Tercera copa, soy tu padre. Es decir, fíjense cómo emocionalmente el adicto al alcohol, bajo los efectos de esta sustancia, pues va cambiando su temperamento, va cambiando sus actitudes ante los demás, pero siempre en una forma negativa. Tiene que estar borracho para poder adaptarse a un miedo que él no sabe manejar. Y claro, esto lo lleva a problemas de tipo sexual, a problemas de tipo sentimental, separaciones, divorcios, dificultades para encontrar una pareja, y siempre esto los está arrastrando. Y para encontrar a alguien, para tener una pareja, etcétera, pues la única manera de poder acercarse a una mujer es ya tener 3 o 4 copas encima para que esto les dé valor de acercarse a una mujer o viceversa, a un hombre en caso de la mujer alcohólica, y poder tener una relación social, una relación sentimental, porque no la pueden manejar en sobriedad. Entonces, los problemas sexuales y los problemas sentimentales son muy frecuentes en los alcohólicos. El noveno síntoma de borrachera seca es su negación ante su realidad alcohólica, con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que el alcohólico es un negador de su realidad no alcohólica, ¿verdad? No acepta que se equivoca, no acepta que es una persona insegura, no acepta que es una persona inconstante, no acepta que es una persona que tiene muchos defectos, como ser mentiroso, como pedir prestado y no pagar, etcétera, ¿no? Eso no lo acepta. Y cuando esto le provoca problemas con los demás o que los demás se alejen de ellos se sienten víctimas, se sienten incomprendidos y se vuelven unos resentidos sociales, ¿verdad? Entonces, no les gusta que los confronten, no les gusta que los desnuden ante los demás. Esto explica la resistencia de muchos alcohólicos, de muchos adictos, a ir a un grupo de autoayuda, porque no quieren escuchar sus verdades, no quieren que les digan la neta, un compañero en la tribuna, porque evidentemente los argumentos que están escuchando son absolutamente imposibles de contestar, porque es la pura verdad. Entonces, cuidado con eso. Hay que ser más humilde para aceptar estos defectos de carácter y sobre todo para reconocer cuando ya desarrollé una adicción, ya sea al alcohol, ya sea a las drogas o ya sea a ambas cosas. Otro síntoma de borrachera seca es la sustitución del alcohol por otras sustancias o conductas adictivas. Muchos alcohólicos dejan de beber, pero empiezan a fumar marihuana o empiezan a consumir cocaína. O muchos dejan de beber, pero desarrollan una conducta adictiva hacia una mujer, hacia sus padres, a sus hermanos mayores, para que los mantengan, etcétera, ¿no? O cambiar el alcohol por otras sustancias igualmente adictivas, como pueden ser las drogas como la marihuana, la cocaína, los inhalantes, las metanfetaminas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estará la tendencia en escaparme con sustancias químicas adictivas que me saquen de la realidad. Por eso, cuidado, cuando decidan dejar de beber, no cambien el alcohol por ninguna de estas drogas que son igualmente adictivas y que son igualmente destructivas. El onceavo síntoma de borrachera seca es la espiritualidad ausente o muy empobrecida, con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe.
La espiritualidad es una característica, es un elemento muy necesario para la recuperación de cualquier adicto. Y por decir espiritualidad, no estoy diciendo que que se inscriban a determinada religión. No, la espiritualidad es creer en un poder superior al cual nos puede ayudar a invocarlo, a pedir apoyo, a pedir ayuda a través de cualquier reunión o secta religiosa a la que pudiera ingresar, porque la espiritualidad es fundamental para la salud mental. Pero el adicto, el alcohólico, baja su espiritualidad, se sienten permanentemente culpables y se alejan de toda situación que puede ser favorecedora de una conducta más adecuada, más correcta con ellos mismos, con sus familiares y con los demás. Entonces, hay que regresar a la espiritualidad. Hay que recurrir a un poder superior como cada quien lo conciba. Aquí no se trata de una religión específica, se trata de un poder superior espiritual y que esa persona se apegue, se afiance a este poder espiritual para que pueda ayudarlo a seguir adelante. Recuerden, las tres recuperaciones fundamentales en un adicto son la física, la mental y la espiritual. Y si logran esos tres metas, van a alcanzar verdaderamente la sobriedad. Entonces, es importante la práctica de determinadas cualidades para poder alcanzar esa sobriedad. Esas cualidades tales como la libertad, la responsabilidad, la honestidad y la humildad. Y repito, porque es importante, la libertad, la responsabilidad, la honestidad y la humildad. Analicen esas cuatro características y verán cómo la relación con los demás va a ser mucho más positiva. Les va a generar más amistades, más respeto por parte de su familia, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, etcétera, ¿verdad? Eh, pero importantísima la humildad, la perseverancia, la determinación al cambio y una mente abierta. Y claro, una vez que ya se alcanza la sobriedad, pues esto va a ser algo que va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Para esto se necesitan dos cosas. Primero, la abstinencia total y absoluta de cualquier droga adictiva, no cambiarla por otra, dejar cualquier droga adictiva. Y segundo, la recuperación emocional a través de grupos de autoayuda y, ¿por qué no? También a veces de un tratamiento psicológico psiquiátrico, porque puede haber una serie de síntomas o una serie de problemas que estén causando estos problemas de desadaptación, estos problemas de depresión, estos problemas de irrealidad, estos problemas de mal manejo de las emociones y mal manejo de la relación con los demás. Entonces, esto es muy importante. Y para eso, bueno, pues ya existen los grupos de alcohólicos anónimos, los grupos de adictos anónimos, que son grupos de autoayuda muy útiles, muy importantes, que pueden ayudarlos no solamente a la abstinencia de su droga favorita, sino a su crecimiento emocional. Porque es también muy importante no pensar que con la sola abstinencia ya en automático voy a crecer emocionalmente. No, ya alcancé la abstinencia, ahora voy a hacer, y esto está dentro del cuarto paso de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, voy a hacer un inventario moral de mi vida para ver qué cosas de mi vida debo cambiar, qué resentimientos tengo que superar, qué conductas
interaccionales con los demás debo mejorar? ¿Qué situaciones negativas de mi vida debo yo recuperar? Y esto es la aceptación de su realidad no alcohólica, porque no quiero que se les olvide, el dejar el alcohol o las drogas no los va a llevar a la sobriedad en forma automática. Los puede convertir en unos borrachos secos. Pero ya dejé de beber, bueno, ahora voy a crecer emocionalmente y voy a trabajar para ese crecimiento emocional. Y tengo que enfrentarme con mis seres queridos, con la gente que me rodea, con la gente que me conoce, con la gente que me quiere, con la gente que está muy resentida conmigo por cuestión del alcoholismo o cuestión de las drogas. Tengo que enfrentar todo eso. Tengo que ser más humilde y tengo que dejarme ayudar por los demás. Ya dejar de buscar culpables. Dejen de buscar culpables de lo que me pasa. Me pasa esto por culpa de mi mujer. Me falta esto por culpa de mi jefe. Me falta esto porque mis hijos me han abandonado. Me falta esto porque me robaron y me dejaron sin un quinto. Ya dejen de buscar pretextos. En esta vida todo problema tiene solución, menos la muerte. Y todos tenemos problemas en la vida. Problemas leves, problemas regularzones y problemas muy fuertes. Pero los problemas hay que enfrentarlos con sobriedad, con determinación, con convicción y sobre todo con mucha humildad de aceptación de mis defectos de carácter. Entonces, estas condiciones son importantísimas como parte de alcanzar la sobriedad. Y finalmente hablaremos de la espiritualidad, porque muchas personas no quieren saber nada de Dios o nada de la religión, pero esto no tiene que ver ni con Dios ni con la religión. La espiritualidad es algo muy interno que nos lleva a aceptar la existencia de un poder superior a nosotros mismos. Y esto implica un rasgo de humildad, que el hombre no se sienta el rey de la creación, que no se sienta el que lo puede todo. Creo que tenemos que aceptar nuestras características de inferioridad en ciertas situaciones y ser siempre muy abiertos de mente y estar muy al pendiente de nuestros defectos de carácter. Todos tenemos defectos de carácter y con toda humildad hay que analizarlos y hay que tratar de superarlos. No se puede, no quiero que sean unos santos, pero sí que conozcan sus partes débiles, sus partes que a veces los llevan a actuar neuróticamente, negativamente, y eso les genera problemas de relación con los demás, inclusive problemas con sus seres más cercanos, con sus hijos, con su cónyuge, con sus padres, con sus parientes. Y por otro lado, trabajar en la espiritualidad. Buscar un poder superior como cada quien lo conciba. Aquí no estamos hablando de religión, sino siempre tener la suficiente humildad para decir, hay un poder superior por encima de mí y tengo que recurrir a ese poder, pues para pedir ayuda, para ser más humilde, para hacer una conciencia de mis defectos de carácter y poder superarlos. Esto se llama humildad. Y es muy importante la humildad. Y por último, su grupo de autoayuda. Es muy importante el grupo de autoayuda, pero no tanto decir, bueno, yo ya voy a un grupo, sino llevar al grupo de autoayuda como Dios manda, como dicen las reglas del grupo, trabajar en los 12 pasos, tener un padrino, asistir a las sesiones,
no utilizar el grupo para otros fines diferentes a lo que no sea tratar mi problema de adicción y alcanzar la sobriedad. Ese es el único objetivo de ir a los grupos de autoayuda. Y trabajar con los 12 pasos, tener un padrino en el grupo y ser conscientes y ser racionales con esto. Y también, en ocasiones, cuando alguien está trabajando en esta introspección de sí mismo, pues se da cuenta que en ocasiones ya ha caído en un problema de tipo eh, médico, un problema emocional que implica ir a ver a un profesional de la conducta humana y también superar esta área. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los adictos caen esta situación de adicción o de dependencia de las drogas o del alcohol justamente por sus defectos de carácter. Y estos defectos de carácter a veces caen ya en situaciones pues graves, en situaciones que ya los llevan a ser gente un poco eh, agresiva contra los demás, desencanchada, etcétera, y alcanzar esa humildad, hacer ese viaje hacia adentro de sí mismos y decir, a ver, ¿cuál es mi estado de vida? ¿Cuáles son mis resentimientos? ¿Cuáles son mis mayores problemas en la vida? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? Con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos. ¿Cómo es la relación? ¿Qué resentimientos tengo? La felicidad depende de cosas muy pequeñas, de pequeñas situaciones. No hay que ser un Superman para ser una gente sobria. Hay que ser simplemente respetuosos, buenas personas, atendiendo a los demás, atendiéndolos y entendiéndolos y aceptándolos y dialogando con ellos, sobre todo con aquellas personas más cercanas a nosotros, con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Llevar una relación de comunicación, de pláticas y, desde luego, asistir a un grupo de autoayuda. Es muy importante la autoayuda, es muy importante Alcohólicos Anónimos, otro tipo de grupos de autoayuda, como los grupos de Al-Anon, etcétera. Pero sí es muy importante este tipo de ayudas para un tratamiento integral. Hay gente que va a grupos de autoayuda, pero que a veces no quiere aceptar un tratamiento de tipo profesional porque dicen que no están locos. Pero bueno, el tratamiento de psicoterapia profesional no implica tratar la locura, implica tratar los problemas emocionales de una persona normal, pero que los problemas emocionales lo llevan a situaciones difíciles que se puede superar pues a través de una psicoterapia, independiente evidentemente de los grupos de autoayuda, que es lo fundamental para que un adicto empiece a superar su problema de adicción y alcance la sobriedad. Bueno, pues básicamente esto era lo que quería yo comunicarles el día de hoy. Los invito a que sigan trabajando en su sobriedad, para que sigan asistiendo a sus grupos, para que lean la literatura, para que tengan un padrino. Y si con todo eso en ocasiones consideran que es bueno complementar eso con una ayuda profesional a través de la psicología o de la psiquiatría, pues cuánto mejor. Porque cuando se trata de la salud, de la salud integral, no solamente hablamos de la salud física, sino también de algo muy importante que es la salud mental. Bueno, pues muchas gracias.
Esto era lo que yo quería comunicarles el día de hoy. Espero que hayan sido útiles para ustedes. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier otra ocasión en que yo pudiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy generoso. Los invitamos a que pongamos todos un emoji de agradecimiento para el doctor, porque ha sido realmente para quedarnos wow, muy ilustrativo, ¿verdad? Es Muchas así. gracias, muchas gracias. Ahora, doctor, ¿usted nos permite que los compañeros y los miembros y los que están acá asistiendo le hagan preguntas por el chat y Cristina las recibe y se las pregunta a usted? Como no, con todo gusto, Muchísimas gracias, contesto doctor. las preguntas. Ya están abiertas para que hagan el chat. A Cristina, por favor. ¿Tenés preguntas, Cris, ya? ¿Nadie desea hacer una pregunta? Hasta Usted, ahorita nada más, muchas gracias, doctor. Excelente conferencia, pero no hay preguntas. acá me Creo que todo preguntaron, estuvo muy claro. sí, acá me preguntaron a mí, ¿usted qué opina sobre el uso de medicamentos psiquiátricos? Bueno, mire, el medicamento psiquiátrico, pues es como cualquier medicamento. Todos los médicos de cualquier especialidad damos medicamentos, porque los medicamentos son medicinas que actúan en el cerebro y que mejoran ciertos síntomas orgánicos producidos en ese tipo de enfermedades. Entonces, los psiquiatras tenemos dos grandes armas para tratar a nuestros pacientes, que son la psicoterapia y la farmacoterapia. La farmacoterapia es dar medicamentos que ayuden a superar ciertos padecimientos psiquiátricos, como pueden ser la depresión, como pueden ser los trastornos por angustia, como pueden ser las fobias, etcétera, ¿no? Una serie de trastornos psiquiátricos que van de la mano con esta problemática de los que consumen alcohol o que consumen drogas, y que es, por cierto, muy frecuente. Muchas gracias, doctor. Por favor, que no sea para todos, sino a Cristina, así centralizamos los chats y todos los podemos leer. ¿Qué ocurre con la neurosis de las personas que asistimos a la NON, que también presentamos el síndrome de la borrachera seca? ¿Se escuchó, doctor? Perdón, perdón. ¿Qué ocurre con las personas que asistimos a la NON, que somos familiares o amigos de alcohólicos, sí, ya sea que estén en abstinencia o en recuperación, y que presentamos también el síndrome de la borrachera seca? Bueno, pues es algo muy frecuente de los codependientes. ¿Qué es un codependiente? Un codependiente es un adicto al adicto. Y muchas esposas, por ejemplo, o muchos hijos, muchas hijas, se vuelven adictas del adicto y lo andan cuidando y lo andan regañando y lo andan amenazando para que se mantenga abstemio, para que no vaya a sus grupos. Creo que la responsabilidad de alcanzar la sobriedad es solamente responsabilidad del adicto. Los familiares tienen que apoyarlo y tienen que eh, abrazarlo y llevarse bien con ellos cuando ellos tienen la actitud y la responsabilidad de asistir a sus grupos, pero no estarlos presionando u obligarlos a que vayan si ellos no quieren ir, porque
Evidentemente, si no quieren ir, pues quiere decir que no tienen la menor intención de recuperarse. La superación de una adicción es solamente cuando la víctima de esta adicción, o sea, el adicto, está totalmente convencido de que va a poner toda su inteligencia y su esfuerzo en mantenerse sobrio por el resto de su vida. Muchas gracias, doctor. Les recordamos que las preguntas son por chat a Cristina. No vamos a dar la posibilidad de que puedan levantar la manito y hacer preguntas. Doctor Elizondo, muchísimas gracias. ¿Su compartimiento aplica para los codependientes anónimos también? También, desde luego, Bien. a los 18 años. Bien, la muchas gracias. codependencia Sí, es una forma de adicción, ¿verdad? El, el adicto al alcohol es un dependiente del alcohol y una codependiente es adicta al alcohólico o adicta al drogadicto, ¿verdad? Pero es el mismo enganche neurótico, ¿verdad? Hay una intención de controlar al otro que no es posible. En cambio, el familiar del adicto tiene que entender su propia problemática y asistir a sus grupos de Al-Anon o eventualmente a consulta profesional para trabajar en sus problemas y no convertirse en la cuidadora del alcohólico, que lo anda sacando de sus problemas, que lo anda regañando, que lo anda sacando de las cantinas, que le presta dinero, que lo amenaza, pero nunca cumple sus amenazas. Yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es la adicción al alcohol, otra la adicción a las drogas y otra la adicción al alcohólico o al adicto. Son tres formas de adicciones diferentes y cada quien tiene que ser responsable de asumir su propia adicción. muchas gracias, doctor. Excelente respuesta. Cristina, ¿tenés preguntas? Sí, Andreita, Adelante, todo tuyo. está Sonia, dice, ¿puedo yo como miembro de Alanom desarrollar todos esos síntomas como el alcohólico? Bueno, pues en cierta manera el adicto al adicto tiene una forma de adicción, que es justamente la adicción al adicto. Entonces, si el adicto es adicto al alcohol o adicto a una droga, el codependiente es adicto al adicto y por lo tanto tiene que tratar ese problema como una forma de adicción. Es decir, liberarse de esa cadena que la amarra a su familiar que quiere, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, pero que quiere empeñarse en resolverles el problema. Y creo que este es el juego de Juan Pirulero, cada quien atienda su propio juego. Si yo me siento que estoy muy afectado por el alcoholismo de mi pariente, pues yo debo pedir ayuda e ir a un grupo de autoayuda, pero para familiares de alcohólicos o familiares de adictos. Y no agarrarlo de la oreja y obligarlo a ir a un grupo o a un psiquiatra para que deje su adicción. Cada quien debe trabajar en su problema. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se puede tratar a una persona que no quiere aceptar su alcoholismo y toda la familia tiene borrachera seca? Pues mire, hay que dejarlo solo como a los buenos toreros. Es decir, ya dejen de protegerlos, ya dejen de regañarlos, pero lo más importante, no los saquen de sus problemas. Si una señora dice, doctor, mi marido está en la delegación porque ya chocó con su carro porque venía borracho, ¿qué hago? Bueno, pues déjelo ahí para que asuma su responsabilidad, para que enfrente la irresponsabilidad de manejar borracho. Seguramente no le van a dar más de 3 días de cárcel, pero por favor no lo vaya a sacar.
porque eso es lo que sistemáticamente hacen las codependientes. Sacar a sus codependidos, ya sean maridos, hijos, padres, amigos, etcétera, de sus problemas. Ellos tienen que aceptar que esos problemas los causan ellos y tienen que enfrentar solos la resolución de dichos problemas. Gracias, doctor. Bueno, hay en algunas preguntas que no considero que sean del síndrome de la borrachera seca, pero bueno, voy a leer una. No, no. Hay una que dice que si le puede recomendar un libro sobre esquizofrenia. También hay otro que dice, los hijos narcisistas tenemos algunos de estos síntomas también. Y el, ¿es con la codependencia algo adquirido o aprendido en el hogar paterno? Son varias preguntas. Bueno, mire, la última pregunta, sí tiene un poco de razón en lo que dice. La codependencia se aprende en el hogar, se aprende por las actitudes de las personas preocupadas por el alcohólico o por el adicto. Y entonces los demás siguen las mismas tendencias, pero eso no es lo más sano. Lo más sano es hablar con el alcohólico, pedirle que asista a un grupo de autoayuda y a una consulta profesional, si es que lo acepta voluntariamente, pero no andarlo sacando de problemas o queriendo consultar ciertas personas para decir, a ver, ¿qué hago con mi alcohólico? ¿Qué le doy? ¿Qué le digo? ¿Qué hago para que deje de beber? Ninguna esposa, ninguna madre, ningún padre, ningún hermano preocupado por su alcohólico puede hacer absolutamente nada si él no tiene la determinación de pedir ayuda. Lo más sano es dejarlos solos y no sacarlos de sus problemas, no sacarlos de sus problemas. Es muy frecuente que a veces la patrulla los detenga, los lleven a la cárcel y les den 3 días de encarcelamiento, que es generalmente la dosis que le dan a una gente que se emborracha en la vía pública. Bueno, pues dejen esos 3 días, nada más. ¿Por qué lo sacan? ¿Qué les va a pasar? Ahí seguramente no va a beber dentro de la cárcel. Entonces, ¿qué les preocupa? Tampoco le van a dar la pena de muerte por andar borracho. Pero ese es el tipo de ayudas que no deben dar. Bien. Gracias, doctor. Yo tengo dos preguntas, Cristian, acá, que me pasaron. Adelante, ¿Puedo? Sí, adelante. gracias. Eh, Doctor, ¿cómo se fomenta la fe? ¿Cómo se acrecienta? Sobre todo en un alcohólico que no cree en un poder superior. Mire, la cuestión de la fe, pues es algo muy personal. Es algo muy personal y yo creo que eso es cuestión de la espiritualidad de cada persona. Usted no le puede dar una dosis de espiritualidad a su alcohólico, pero usted, si es espiritual, pues a través de su espiritualidad va a encontrar consuelo a su problemática, pero no le puede inyectar espiritualidad a su alcohólico, que los alcohólicos lo menos que quieren saber es algo de espiritualidad, ¿verdad? Esto es algo que el alcohólico que empieza a recuperarse, de pronto descubre que a través de la espiritualidad es una enorme agarradera para alcanzar la sobriedad. Pero eso tiene que ser descubrimiento del propio alcohólico. Cuando le quieren imponer algo, él lo va a rechazar. Gracias, doctor. Adelante, Andreita, con la segunda. Sí, cómo no. ¿Marca la borrachera seca una etapa avanzada en la enfermedad del alcohólico? La borrachera seca
es aquel alcohólico que deja de beber, pero que no crece emocionalmente. Es decir, el dejar de beber es el primer paso, pero no es el paso que va a dar la solución. Cuando un alcohólico deja de beber porque lo amenazan de correrlo de su empleo, o porque está amenazado de cárcel si vuelve a manejar borracho, o está amenazado de divorcio por su esposa, pues eso no funciona. Creo que el alcohólico debe tomar conciencia de su problema y aceptar conscientemente que debe trabajar seriamente para mantenerse en sobriedad. Entonces, creo que en la cuestión del consumo de alcohol en una familia, es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su propio juego, porque a veces las esposas se convierten en querer remediar el alcoholismo de su marido, por ejemplo, o las madres remediar el comportamiento de su hijo que es farmacodependiente, pero eso no funciona. Más bien todo lo contrario. Creo que lo mejor, y esto se los digo a mis pacientes en mi consultorio, mire, a su hijo déjelo solo, nada más le pido un favor, no lo saque de apuros. Si un día le hablan de la delegación que está detenido por manejar en estado de ebriedad, no lo vaya a sacar, déjelo. No lo van a dejar más de 72 horas encarcelado porque es una falta menor, pero no vaya corriendo a sacarlo, porque eso ya el otro entendió que yo puedo emborracharme donde sea, al cabo mi esposa, mi madre, mis hermanos me van a sacar inmediatamente, ¿no? El alcohólico hay que permitirle tocar fondo. Gracias, doctor. Andreita, ¿tienes alguna más? Aquí no. ¿Vos tenés Ok. ahí para Sí, seguir? aquí hay varias. Dice, gusto verlo. Usted comentó hace tiempo sobre la codependencia de una madre con un hijo con necesidades especiales. ¿Qué apoyos hay para una hija adulta de 28 años con múltiples diagnósticos e historia de trauma que no puede soltar a mamá? Bueno, mire, yo creo que en este caso la madre sí debe someterse a un tratamiento psicoterapéutico para que ese tratamiento le ayude a cambiar su conducta. A veces sobreproteger a una hija alcohólica, un hijo alcohólico, un marido alcohólico, para que no le pase nada, pero sigue en problemas, es simplemente ayudarlo para que nunca toque fondo. Aquí la receta es, permítanles tocar fondo y no lo saque de apuros en ningún problema que se metan relacionado con el consumo de alcohol. Esa es la regla. Gracias, doctor. Nada más, Andreita, saber cuánto tiempo tiene el doctor. No sé si le estemos, tenga algún tiempo o tengamos unas preguntas más. El doctor decide. Que si Bueno, ya, van 3 preguntas más para terminar. muy bien. Perfecto. Dice, am, doctor, ¿cómo dejo de ser codependiente? Tips, por favor. Bueno, pues Sí. eh, el codependiente tiene el mismo problema que el alcohólico, que es la adicción. El alcohólico es un adicto al alcohol. Usted es una adicta al alcohólico. Entonces, usted debe tratar su codependencia en la misma forma como el alcohólico trata su alcoholismo. Y hay grupos de ayuda para codependientes, los grupos de Al-Anon. Y en ocasiones, esos grupos de Al-Anon a los que debe asistir el codependiente también pueden complementarse con un tratamiento psicológico o médico en forma individual, porque finalmente la adicción a un adicto es una forma de adicción.
Gracias, doctor. Penúltima, dice, si mi adicta, aparte es enferma psiquiátrica, ¿hasta dónde es válido el apoyo o la intervención de mi parte? Pues si es enferma psiquiátrica, debe someterla a tratamiento psiquiátrico, inclusive internarla en un hospital psiquiátrico. Y ahí ya se trazará un programa de tratamiento para esta persona que es un paciente dual. Es decir, tiene un problema de adicción más un problema de neurosis o de relación interpersonal, que ya ameritará un tipo especial de psicoterapia. Pero sí, debe asumirse el caso y tratamiento profesional combinado con grupos de autoayuda. Gracias, doctor. Andreita, tu última pregunta, por favor. Sí, cómo no. Preguntan, doctor, en el chat, ¿cómo se hace para diferenciar las lagunas mentales de la realidad? Porque dice que su esposo dice que vio determinadas cosas y no sabe si creerlo o no. Esas famosas lagunas mentales o alucinaciones que pueden llegar a tener, ¿verdad? Las lagunas mentales y las alucinaciones o los delirios causados en un adicto, en un alcohólico o en un drogadicto, es consecuencia del efecto de la droga. Entonces, en estos casos, si esta persona ya cayó en ese tipo de complicaciones médicas, pues debe tratarse psiquiátricamente para su problema de este tipo, independientemente de su tratamiento de autoayuda para su problema de adicción. O sea, es lo que se llama un paciente dual. Tiene dos problemas, un problema de adicción más otro problema psiquiátrico. Y ahí el problema psiquiátrico tratado con psiquiatra y el problema de adicción tratado en un grupo de autoayuda. Muchísimas gracias. Preguntaba como familiar cómo reconocía, pero es imposible uno como familiar reconocerlo, ¿verdad? Pues sí, mire, no es tan difícil reconocerlo, porque, pues bueno, el que es adicto va a desarrollar problemas que a veces no puede esconder. Y yo no creo que haya un adicto al alcohol o a las drogas que su familia, los que conviven con él, no lo hayan notado, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que esto es muy obvio y creo que cuando una persona tenga un familiar cercano con problemas de alcohol o de drogas y esto le esté afectando mucho, sí es muy recomendable que ella también pida ayuda para cómo manejar a ese adicto. Recuerde que hay grupos de Al-Anon que son también grupos para los familiares de adictos. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros desde Juntos Podemos Lograrlo, el grupo de familia Lanón, le agradecemos mucho su presencia, su participación. Acá hay un montón de saludos y felicitaciones para usted, que nos ha clarificado muchísimo el tema. Bueno, pues muchas gracias y me dio gusto compartir con ustedes. Gracias por honrarnos, doctor. Buenas noches. Buenas noches.